Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo identificar acumulaciones y distribuciones utilizando herramientas avanzadas como pueden ser el Order Flow, ¿vale? Que nos permite identificar las compras a mercado y las ventas a mercado, y el LOB, que nos permite identificar compras y ventas pasivas dentro del mercado. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo si te ha resultado útil, y dentro vídeo. Antes de entrar de lleno con lo que quiero tratar, vamos a repasar conceptos previos que nos harán falta para poder llegar a entender lo que quiero explicaros en este vídeo. De todas formas, hay dos vídeos más hablando un poco sobre estos conceptos que os serían de mucha ayuda si os los veis, pero por si no os lo queréis ver, voy a desglosar estos tres temas, ¿vale? Que nos serán de mucha ayuda para luego comprender lo que os quiero explicar. ¿Vale? Lo primero que vamos a explicar van a ser las fases de acumulación y distribución, ¿vale? Una fase de acumulación se caracteriza porque el institucional, de manera discreta, o que para el resto de participantes que no utilizan este tipo de herramientas, obviamente, sea difícil de identificar, es decir, con movimientos que no sean bruscos, busca acumular posiciones en un activo, ¿vale? Para luego manipular el precio, hacerlo subir en caso de que sea una acumulación, y luego ya entrar dentro de una fase de distribución para deshacerse de ese activo, ¿vale? Una de las formas más comunes de ver la acumulación es la que trató Wyckoff, que vendría a ser algo parecido a esto, que luego sobre la práctica todos estos escenarios no se dan, o sea, los gráficos nunca son perfectos, pero sí que se puede llegar a tener como referencia principalmente tres lows que cada uno es inferior al anterior, ¿vale? Y ya que cada low posterior liquida al previo, ¿vale? Y la fase más importante, o la fase que yo considero más importante en una acumulación, pues es este sprint, ¿no? Que al final induce a que las personas que están operando en ese mercado piensen que el mercado va a ir hacia abajo, los engaña, entonces atrapa un montón de ventas, y esas ventas son las que permiten al institucional acumular, ¿vale? Durante todo este proceso de acumulación, el institucional acumula posiciones, y normalmente, pues la gente que menos sabe, los retails, venden sus posiciones por miedo, primero, por esta gran caída, por miedo, luego porque realmente rompe con ese mínimo, ¿no? Previo, entonces ya piensan que la tendencia va a continuar hacia abajo, y ya con este sprint pues se acaba de manipular a todos los participantes del mercado, induciéndolos a una situación que realmente es errónea, ¿vale? Entonces este sería a grandes rasgos, bueno, y la distribución sería lo mismo, pero a la inversa, ¿ok? Luego, el order flow, que es otro de los conceptos que vamos a utilizar aquí. El order flow básicamente es como una vela japonesa, simplemente que además de darnos la información de apertura, cierre, máximo y mínimo, también nos da la información de las compras a mercado y las ventas a mercado que se producen en este time frame en concreto. Igual que en una vela, pues puede ser de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora. Eso ya depende del time frame en el que estéis operando. Y luego el LOB, que como veis aquí, a diferencia del order flow que nos muestra las compras y ventas agresivas, el LOB nos muestra las compras y ventas pasivas, es decir, las órdenes, porque tú como participante en el mercado, si el precio, un activo cotiza a $100, a lo mejor no te interesa comprar directamente a $100, sino que te interesa comprar a 90. Entonces colocas una orden de compra en $90. Y esta orden de compra básicamente se ve reflejada en el LOB, ¿vale? Así a grandes rasgos, eso es lo que significa. Y luego otro concepto importante es el delta. El delta dentro del order flow es este número rojo o verde
que vemos en la parte superior de la vela, que básicamente nos muestra la diferencia de compras a mercado y ventas a mercado. Pues por ejemplo, en esta vela de aquí, que estoy señalando con el cursor, ha habido 3.900 ventas a mercado más que las compras a mercado correspondientemente. Es decir, aquí no solo ha habido 3.900 ventas a mercado, ha habido muchas más, pero 40.000 que os sale aquí. Pero la diferencia entre las ventas a mercado y las compras a mercado ha sido de esta cantidad, que es 3.900. ¿Vale? Entonces, ya vistos estos conceptos, puedo proseguir con lo que quiero tratar en el vídeo. Vamos a tomar como referencia las últimas dos posiciones que yo he tomado basándome en estos conceptos, que han sido esta, el 2 de septiembre, ¿vale? Muy recientemente, y la otra fue esta, el 31 de agosto, si no recuerdo mal. Sí, fue esta. Y como realmente en este caso la compra aquí es muy ajustada y aquí el TP, vale, también es bastante ajustado, supongo que os dejaré por pantalla como la captura de las operaciones que he hecho, ya que yo opero en directo con alumnos, ¿vale? Entonces, estas operaciones son tomadas en directo y como sé que pues a lo mejor es poco creíble o lo que sea, pues os dejaré las capturas con las horas para que veáis que realmente estas operaciones fueron tomadas y además tomadas en directo. Yo llevo operando en directo desde el año 2021, entonces para que veáis que realmente son operativas reales. Vale, vamos con el primer ejemplo del vídeo, ¿vale? El primer ejemplo del vídeo es esta operación de aquí, que fue tomada el 30 de agosto sobre las 5:35, ¿vale? Y TradingView no lo vamos a tocar, pero simplemente para que tengáis como referencia que esto es esto, ¿vale? Es el mismo gráfico a la misma hora, simplemente que aquí nos va a aportar mucha más información que en el gráfico de TradingView, ¿vale? Entonces que sepáis que es la misma operación, es el mismo gráfico a la misma hora, simplemente que se ve un poco distinto porque aquí básicamente tenemos más información que en el otro gráfico. Vale, en esta primera operación de aquí, ¿vale? Si os fijáis con este ejemplo que tomamos como referencia de la acumulación en Wyckoff, sí que se parece bastante. Tenemos este low de aquí después de una caída previa, ¿vale? Tenemos un segundo low más abajo del anterior y un tercer low que podría ser ese spring, ¿no? Entonces, si tomamos aquí como referencia, sí que tenemos este low, luego tenemos el siguiente low es inferior al anterior y luego tenemos pues esto que sería el spring que además coincide con una high limit, ¿no? Que lo explicaremos ahora. Entonces, en este caso sí que dentro de lo que cabe se parece bastante a la imagen típica que tenemos dentro de una acumulación de Wyckoff, ¿no? Hay bastantes similitudes con el gráfico. Entonces, ¿cuál es la clave, ¿vale? Para identificar que nos encontramos en un proceso de acumulación, ¿vale? Yo básicamente lo divido en tres partes, ¿vale? Uno es el aumento del volumen cerca de áreas de high limit. Recordar que las high limit básicamente son estas órdenes de compra, en este caso, ya que nos encontramos en un proceso de acumulación. Las dos operaciones son de procesos acumulativos a la inversa en un proceso de distribución. Entonces, aquí una vez nos acercamos a esta high limit, básicamente sí que notamos un incremento fuerte en el volumen de venta, ¿vale? Y luego, una vez el precio se estabilice, ¿vale? Una vez el precio se estabilice, necesitamos tomar dos referencias. Una, que haya high limits cerca del precio de mercado. En este caso tenemos esta barrera de aquí, ¿no? Esta barrera, ¿vale? De órdenes de compra cerca del precio de mercado y de hecho una es testeada que por ahí es donde anda mi entrada, creo recordar, justo es en esta high limit de aquí. Y luego otro concepto súper importante es que en toda esta fase acumulativa vamos a intentar ver deltas positivos, ¿vale? La fase acumulativa obviamente es una vez el precio retrocede a esta zona de acumulación, toda esta fase en la que el precio no se mueve,
Recordar que para que sea una acumulación tiene que ser discreta, es decir, no puede haber movimientos bruscos en el precio, ¿vale? Porque eso obviamente no sería beneficioso para el institucional, ya que estaría comprando a un precio mayor del que debería, por lo cual luego tendría que hacer subir mucho más el precio en caso de querer distribuir todas esas posiciones. Entonces, en toda esta fase, ¿vale? De rango en la que el institucional acumula, podemos llegar a ver deltas positivos desde que llega a la zona. Aquí vemos 7,6, 2,2 de diferencia, aquí 2,9 negativos, pero luego 2,1, 1,4, 3,6, aquí otra vez negativos. Pero si os fijáis, la mayoría de velas, ¿vale? Aquí otra vez buen volumen acercándose a zonas de high limit, positivo, 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 positivo. Si os fijáis, la gran mayoría de velas tienen deltas positivos. ¿Eso qué significa? Que básicamente eh, el institucional es capaz de, creando órdenes a mercado, no hacer que el precio se mueva, porque básicamente hay mucha liquidez en esa zona y eso es lo que el institucional necesita para realizar su manipulación, para realizar su acumulación, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en toda esta zona, ¿vale? El institucional está acumulando con compras en mercado y aparte ha tenido estas tres high limits que ha absorbido, que aquí ya pues son 5,9 más 3,3 más unos 9,8. Tenemos casi unos 19K más o menos de contratos aquí absorbidos en compra. Aquí podemos ver otros 10, ¿vale? Aquí vuelve a acumular otros 1,2, más luego todas las compras a mercado. Tranquilamente podremos estar hablando de unos 50.000 contratos, tranquilamente, ¿vale? Acumulados en compra aquí. Entonces, lo lógico es pensar que después de toda esta acumulación, no van a dejar que el precio caiga, ¿vale? No van a dejar que el precio caiga. Lo normal sería que el precio tendiera a subir, que efectivamente es lo que hace después y es lo que acaba completando nuestro trade, que además podría haber sido incluso más. Yo me he salido aquí, pero nos podría haber dado un rango de hasta 1,5 aproximadamente, que bueno, es un poco ficticio siempre ponerse en el mejor de los casos, ¿no? Porque luego, si os fijáis, el precio cae, entonces nunca vamos a salir en el tope normalmente, a veces sí, pero no es lo normal, pero es un 1,3 que es un ratio muy bueno. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Vale, vamos con el segundo ejemplo, que es esta operación de aquí, ¿vale? Que yo ya os digo que no la llegué a completar de entera porque me pilló en overnight, si os fijáis, llegó a completarse a las 11 de la noche y yo cerré antes sobre 9:30, 10 y algo. No me acuerdo bien, pero sé que no llegué a completarla de todo, ¿vale? No, no pillé el máximo, máximo, que además justo el TP que puse, que os lo habré mostrado en la captura eh, en un clip anterior, justo rebotó ahí y no dio nada, no dio más y de hecho, fijaros después la caída. También aquí la importancia de no sobreextender demasiado el TP, ¿vale? Que es un problema que veo muy recurrente en muchos traders que operan ratios 1,5, 1,6, que al final eso lo que hace es que tu hit rate sea muy bajo y tengas unos drawdowns bestiales. Y el drawdown es más importante incluso que el ratio riesgo-beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, aquí no vemos nada de lo que vimos en el ejemplo anterior, que el ejemplo anterior sí que era una acumulación de Wyckoff casi perfecta o cuasi perfecta. En este caso no vemos esa perfección, pero tenemos ciertas referencias que nos pueden hacer inducir que esto se trata de una acumulación. Primero tenemos un movimiento expansivo en compra bastante grande, ¿vale? Tenemos aquí 15K, 5,5, 5,3, luego un poquito delta negativo y luego aquí ya se acaba de completar el movimiento. Entonces, como venimos de una tendencia previa alcista, aquí lo que nos vamos a encontrar es un rango de reacumulación, ¿vale? ¿Y dónde acumula el institucional aquí? Pues acumula por aquí, en estas zonas de aquí, si os fijáis. Aquí también no vemos una diferencia tan grande de deltas positivos, aunque sí que hay más deltas positivos que negativos. Sí que vemos que el bajista, cuando se acerca a zonas de high limit,
aumenta el volumen, ¿vale? Aumenta el volumen, lo que hace que el institucional pueda acumular grandes posiciones. Y durante toda esta zona podríamos decir que es una acumulación descendente, porque a medida que el precio desciende, el institucional va acumulando, ¿vale? Va acumulando aquí posiciones, además con estas high limits, fijaros cómo absorbe, ¿vale? 2,8, 2,5 aquí, 3,2 aquí, 2,2 aquí, 1,7, 3,3. Si os fijáis, está acumulando bastante en todas estas zonas de aquí. Y luego ya el indicio final, ¿vale? Todo esto, al final nos falta el último, que es high limits, tener high limits como apoyo. Si os fijáis en este movimiento de aquí, ¿vale? Que es un movimiento alcista con un delta muy fuerte que no habíamos visto antes por parte de los compradores agresivos, ¿vale? Que es este de aquí, todo este movimiento de aquí. Y a partir de aquí es donde se generan estas high limits. Que esto, pues, supongo que en conceptos de Smart Money y ICT, ¿no? Conceptos más retail, pues al final es este imbalance de aquí, ¿no? Justo en este imbalance de aquí es donde se genera la high limit. Entonces, pues el retail eso de ICT, Smart Money y todo eso, pues ve el mercado así y dice, vale, pues sin balance, pues aquí el institucional va a comprar, ¿vale? Pero no lo ve, simplemente se lo imagina, que no tiene por qué ser. En otro imbalance, pues no habrá nada ahí, ¿no? Pero en este en concreto sí que lo hay. Y aquí también vemos un proceso de acumulación previo. Mi entrada es aquí en esta high limit, ¿vale? En esta high limit de aquí, ¿vale? Y aquí, básicamente, incluso aquí vemos cómo ya empieza a interactuar con una high limit intentando romper. Esta fue una operación más dura que la anterior. De hecho, sí que me corrió algo negativo, creo que sí, porque rompe esta high limit. Entonces me corre algo en negativo. No llega a ejecutarse la high limit de abajo, ¿no? Tiene aquí otro retroceso en otra high limit por parte de vendedores pasivos, ¿vale? Entonces esta operación fue más complicada y hubo un rango bastante fuerte y al final se acabó completando, ¿vale? Acabó rompiendo deltas positivos grandes, eh, y acabó dándonos, pues este trade que ya os digo que yo no la pillé entera por tema de overnight, no comerme swaps, etcétera, etcétera. Pero acabó completando muy bien y de hecho estas son las últimas dos operaciones que he tomado. Dicho eso, otra cosa muy importante que quería aclarar con esto, y es un consejo en general, es que cuando operéis con estos conceptos hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque normalmente muchos de vosotros venís de conceptos erróneos, como pueden ser querer operar todos los días, incluso querer abrir varias posiciones o varios trades a lo largo de un día, y aunque estemos en timeframes menores, no significa que tú tengas que operar todos los días o que tengas que abrir 5 operaciones al día, porque muchas veces se piensan que, pues, scalping, day trading te lleva a operar todos los días. Y eso es algo erróneo. De hecho, conozco pocos traders rentables que operen todos los días. Es mucho mejor abrir menos operaciones, abrir setups que sean mucho más claros, a lo mejor abrir 10, 15 trades máximos al mes en vez de abrir 2 trades todos los días, que eso al final lo único que va a hacer es que a lo mejor sí tienes más rendimiento, pero tu Sharp ratio, es decir, tu, lo que ganas versus lo que arriesgas en drawdown, no en ratio riesgo-beneficio por operación, va a ser mucho mayor. Tu drawdown se va a disparar porque vas a tener menos hit rate y de nada te sirve sacar más rentabilidad si vas a tener un drawdown de un 10, de un 12%, como tienen estrategias que tienen un hit rate inferior al 50%. Porque veo muchas veces en redes sociales hit rates de un 40% que sí, que tú operas y tienes un risk reward de 1,4, pero es que cuando te pilla un drawdown por estadística, es estadística, te va a pillar un drawdown del 15-16% y no puedes hacer nada contra eso. Y eso te jode cualquier estrategia porque nadie quiere invertir en algo en lo que se arriesga un 16%. Para eso, compra Bitcoin o compra un activo con mucho riesgo, con mucha volatilidad,
en vez de invertir en tu estrategia. Lo bueno que tiene el trading es que los traders somos capaces de controlar el riesgo y de tener un drawdown muchas veces muy bajo, muy inferior a muchos otros activos. Entonces, acabando con estas conclusiones, también quería recalcar que si a alguien le interesa operar conmigo todos los días con los conceptos que explico en este vídeo, tenéis el link debajo del vídeo, en la descripción. También tenéis link de la plataforma en la que os he explicado todo esto, que es Trading Light, también link de TradingView y supongo que también dejaré mi Instagram en el que suelo estar más activo que aquí en YouTube. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya sido de utilidad